Muy buenos días, estudiantes de Previ. Les saluda el profesor Mario Veraste. Vamos a hacer repaso correspondiente a las unidades 11, 12 y 13, lo que vienen a ser los temas de hidrografía peruana, relieve peruano y las 8 regiones naturales del Perú. Sin más preámbulo, comenzamos con el repaso. Muy bien, comenzamos el repaso, unidad 11, hidrografía peruana. Recordando que ya cuando hemos hecho en su debido momento ese tema, lo hemos hecho ampliamente. Aquí por cuestión de repaso precisamente vamos a hacerlo de una manera resumida. Para eso nos vamos a apoyar en un pequeño cuadro sobre las regiones hidrográficas. Tenemos la vertiente del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la hoya del Titicaca, que son las regiones hidrográficas más importantes. Comenzamos viendo el origen de las aguas. Lógicamente, la vertiente del Pacífico, los ríos van a nacer en los Andes occidentales. Tú y yo sabemos que para que un río sea considerado parte de la vertiente del Pacífico, tiene que nacer en los Andes, lógicamente, recorrer la costa y luego desaguar sus aguas en el Océano Pacífico. Si recorre la costa únicamente, o si nace en los Andes y recorre la costa, pero no vierte sus aguas hacia el Pacífico, será un río costeño, solamente un río costeño, ¿sí? Pero no formaría parte de la vertiente del Pacífico. De los 53 ríos que tiene la vertiente del Pacífico, nosotros sabemos que 3 ríos nacen en los Andes ecuatorianos. 3 nacen en los Andes ecuatorianos, que son el río Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira. En la cuenca del Amazonas, nosotros mencionamos que el origen de sus aguas es principalmente en los nudos de Pasco y Vilcanota, mientras que en la hoya del Titicaca, básicamente estamos hablando que nacen en las cordilleras Carabaya y Volcánica. A nivel de curso, la extensión, el recorrido del río, tanto la vertiente como la hoya del Titicaca tienen un curso corto. Los más largos de cada uno de esos lugares son, en la vertiente del Pacífico, el río Tambo, que queda en Arequipa con 535 kilómetros, y en la hoya del Titicaca, el río Ramis con 320 kilómetros. Lógicamente, en la cuenca del Amazonas, el más extenso es el río Ucayali, que es el río más largo del Perú. Caudalosidad, tanto la vertiente como la hoya del Titicaca no son caudalosos y la cuenca del Amazonas sí son caudalosos. Tipo de régimen, tanto la vertiente como la hoya presentan un régimen irregular y la cuenca del Amazonas presenta un régimen regular. Luego, a nivel de desplazamiento, los ríos de la vertiente del Pacífico van a tener un desplazamiento transversal, es decir, recorren la costa de una manera transversal. O también podemos mencionar que como nacen en los Andes y luego van hacia la costa, presentan un desplazamiento andino costeño. La cuenca del Amazonas presenta un desplazamiento longitudinal y luego se vuelve transversal. En cambio, la hoya del Titicaca presenta un desplazamiento radial centrípeta. Recordemos nosotros que todos los ríos, a excepción del desaguadero, van a verter sus aguas hacia el lago Titicaca. A nivel de desembocadura, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de desembocadura, en estuario y delta. Estuario significa un solo canal, ¿sí? En cambio delta significa que al final la desembocadura se ramifica varios canales. Las tres principales regiones hidrográficas del Perú se han puesto de acuerdo y presentan una desembocadura en estuario. A nivel de cuenca, nosotros sabemos que tenemos tres tipos de cuenca. Exorreica, que significa que vierten sus aguas fuera del continente, cual es el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico y la cuenca del Amazonas, y una cuenca endorreica, que significa que las aguas vierten dentro del continente. Lógicamente, el lago Titicaca, al verter sus aguas en el lago Titicaca, presenta una cuenca endorreica. Pero, pero, nosotros sabemos también que 53, bueno, perdón, que de los 53 ríos de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Si bien es cierto, presenta una cuenca exorreica, de esos 53 ríos, 25, que no es poco número, 25 de los 53 van a presentar una cuenca arreica. ¿Qué significaba arreica? Que el agua se evapora o se filtra, ¿sí? Especialmente en época de estiaje, es decir, en época de poco caudal. Luego, veamos navegable. Lógicamente, la vertiente del Pacífico, como la hoya y el Titicaca, no son navegables. La cuenca del Amazonas, por supuesto que sí. A nivel de recursos, los ríos de la vertiente del Pacífico presentan unos recursos escasos, la hoya y el Titicaca regulares y la cuenca del Amazonas abundantes. Aquí queremos señalar una característica de la cuenca del Amazonas a nivel del color de las aguas.
En los ríos de la cuenca del Amazonas tenemos tres colores de aguas. Ríos de aguas negras, cristalinas y turbias. Los ríos de aguas negras se les conoce como ríos de hambre. Básicamente hace referencia a la práctica inexistencia de recursos que vamos a encontrar ahí. Aguas cristalinas significa que hay poca cantidad de recursos y aguas turbias, aguas blancas, aguas chocolate con leche, ¿sí? Porque son los tres tipos de agua, está dentro de esa categoría, son los que tienen la gran cantidad de recursos. Luego tenemos características y récords de la cuenca, la vertiente del Pacífico, de todas maneras tiene que ser la región hidrográfica más poblada, la cuenca del Amazonas es la más extensa. Para que te hagas una idea, la cuenca del Amazonas representa básicamente o comprende prácticamente el 74% del territorio nacional y tiene el mayor volumen de aguas, ¿sí? No te olvides que según ANA, la cuenca del Amazonas representa el 97,27%. El 97,27%. ¿Sí? Luego, si regresamos, tenemos en la olla del Titicaca, se caracteriza porque tiene el menor volumen de aguas y tiene una menor extensión. ¿Sí? Pero, al mismo tiempo, es la región hidrográfica más extensa, pero únicamente de la zona andina. Si hacemos solamente en la parte andina del Perú, la región más extensa, netamente en la zona andina, es la olla del Titicaca. De cajón tienes que saberte, ¿sí? Sistema de confluencias del Amazonas. Tenemos, por ejemplo, el río Paucartambo confluye con el río Chanchamayo y forman el río Perené. El río Mantaro y el río Apurímac forman el río Ene. El Ene y Perené confluyen, forman el río Tambo. El Tambo confluye con el Urubamba, forman el Ucayali. El Ucayali confluye con el Marañón y forman el río Amazonas. Lógicamente, esta confluencia se da en el departamento de Loreto, en una localidad denominada Comunauta. A partir de ahí es el Amazonas propiamente dicho, ¿verdad? Pero si hablamos del origen remoto, sabemos que este río Amazonas, remotamente hablando, se va a localizar en el departamento de Arequipa, en la provincia de Cayoma, en la cordillera Chila, ¿sí? Ahí va a tener el origen remoto el Amazonas. Luego, podemos apreciar aquí un pequeño cuadro sobre los ríos notables de la vertiente del Pacífico. Aquí tienes la información, ¿sí? El río más occidental, austral, boreal, los más caudalosos, el único regular. Toda la información respecto a los ríos notables de la vertiente del Pacífico tienes, tanto en este cuadro que te estoy presentando a continuación, como en este otro cuadro de acá. Son dos cuadros referentes a los ríos notables de la vertiente del Pacífico. Luego tenemos un cuadro respecto a los ríos notables de la cuenca del Amazonas, ¿sí? El río más largo que ya lo hemos mencionado, que es el Ucayali, la mayor producción energética, que es el río Mantaro. Recuerda que esta mayor producción es posible gracias a la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, ¿sí? Si nos vamos a ver en el penúltimo río notable, dice, tiene el mayor potencial energético el Marañón. Una cosa es mayor producción energética. Si hablamos de mayor producción energética, es el Mantaro. Pero si hablamos de mayor potencial energético, es el Marañón. Son dos puntos totalmente diferentes, ¿sí? No confundir, no confundir. ¿Sí? Luego vamos a tener un pequeño cuadro también sobre los ríos notables de la olla del Titicaca. Tienes el río más largo, uso minero, caudaloso, efluente, etcétera, ¿sí? Etcétera. Vamos a tener también a continuación un pequeño cuadro sobre las principales centrales hidroeléctricas. No son todas, pero hemos colocado las más importantes, ¿sí? Comenzando lógicamente por Santiago Antúnez de Mayolo, que queda en el río Mantaro, o se lo forma el río Mantaro, porque es el que produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica en el Perú. Luego tenemos aquí este cuadro, ríos de la vertiente por departamento. ¿Sí? Es un cuadro específico de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Te hago la aclaración porque a la cuenca del Amazonas, como luego el Amazonas vierte sus aguas en el Océano Atlántico, por eso también se le conoce como vertiente del Atlántico, ¿sí? Vertiente del Atlántico. Aquí tú tienes por departamento los ríos de la vertiente del Pacífico. Léelo,
¿Sí? Recuerda, como nosotros vivimos en la costa, nosotros es lo que más conocemos la costa. Es más fácil para nosotros acordar. ¿Sí? Procura leer, procura acordarte para que no tengas ningún tipo de duda respecto a los ríos pertenecientes a cada departamento costeño. Pasamos a la unidad 12, veamos relieve peruano, ¿sí? Comenzamos con el relieve costeño. Sabemos nosotros que el relieve costeño va a presentar tres sectores, ¿sí? Pero en este caso, como estamos en un repaso, vamos a hablar principalmente de las geoformas. Estamos haciendo un repaso un poco rápido. Veamos los valles. Nosotros sabemos que los valles de cajón tienen que tener una utilidad agrícola. Sabemos nosotros que quien le da el nombre al valle es el río, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un relieve costeño, estamos hablando de valles costeños. En el cuadro que hemos presentado con anterioridad, donde estaban los ríos de la vertiente del Pacífico por departamento, ahí estamos hablando también de los valles. El único valle que vamos a recalcar es el Valle del Rima, porque tiene el mayor uso industrial, es el más poblado, es el más importante, pero también debemos recordar que tiene como valle la menor productividad, porque no te olvides que esa utilidad, esa productividad hace referencia a la parte agrícola. Luego tenemos las pampas, ¿sí? Las pampas son aquellas áreas que están un poco más alejadas de los ríos, ¿sí? Entonces, como no llega el agua, hace falta obras de irrigación, canales de irrigación, para poder explotar, para poder aprovechar ese potencial agrícola que presenta, ¿sí? Entonces, repetimos, las pampas presentan un potencial agrícola. Pero ¿qué hace falta para poder aprovechar ese potencial agrícola? Lógicamente estamos hablando del recurso hídrico. Falta agua. Aquí hemos señalado únicamente la Pampa de Olmos como la pampa más extensa del Perú. No te olvides, Pampa de Olmos es la pampa más extensa del Perú. Precisamente la imagen hace referencia a la Pampa de Olmos. Pasamos a los tablazos. Nosotros sabemos que los tablazos es un proceso geológico lento, cerca o junto al litoral, de gran concentración de petróleo. Para que te hagas una idea y cómo recordar los datos que ya tú conoces, los tablazos tienen una elevación en promedio de 25 centímetros cada 100 años. Hemos colocado también aquí tres tablazos notables: el tablazo más alto, que es el de Máncora, el tablazo más antiguo, que también es el de Máncora, y el más poblado, que es Lurín. Y hemos colocado tablazos petroleros como Talara, Restín, Brea, Pariñas, Órgano, ¿verdad? Hemos colocado básicamente tablazos de Piura. Luego, a nivel de depresiones. Nosotros sabemos que las depresiones son aquellas zonas de hundimiento, ¿verdad? Hundimiento de la corteza. Ahora, en estas depresiones se caracteriza porque encontramos fosfatos, encontramos sales, ¿verdad? Entonces, en las depresiones son importantes porque encontramos un recurso, que es los fosfatos, las sales. Aquí tenemos una que otra depresión por departamento. Lógicamente hemos comenzado con Piura, la depresión de Bayóvar. Precisamente el cuadro, esa imagen que figura ahí, hace referencia a la zona de explotación de lo que es la depresión de Bayóvar. Recuerda que la depresión de Bayóvar se localiza a menos 37 metros respecto al mar. Luego tenemos desiertos. Las características de un desierto nosotros lo sabemos, no es necesario mencionar, zonas muy desérticas, etcétera, ¿verdad? Secas, perfecto. Hemos colocado uno que otro desierto por departamento, comenzando igualmente que en el caso anterior por el más importante, que en este caso es el desierto de Piura. Bueno, es el desierto que se localiza en Piura, que es el desierto de Sechura. Es el desierto de Sechura. ¿Sí? Luego, las lomas. Las lomas sabemos que tienen una abundante cobertura vegetal del tipo estacional. Por lo general, cuando nosotros mencionamos a la loma, la primera loma que viene a nuestra mente es la loma de la Chay. ¿Pero por qué? Si la conoces, excelente. Tienes que venir a tu mente. Pero a veces no la conoces. Pero igual menciona la loma de la Chay. Recuerda que la loma de la Chay se ubica dentro del SINAMPE, ¿sí? Que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Es una loma protegida por el Estado. Si nosotros mencionamos otras lomas de Lima, por ejemplo, tienes la loma de Lúcumo, la loma de Amancaes, la loma de Atocongo. Si nos vamos para Arequipa, tiene la loma de Atiquipa, la loma de Camaná, la loma de Chala, entre otras lomas. Luego veamos las estribaciones andinas.
Las estribaciones andinas reciben el apelativo de el inicio de los Andes, así se le conoce. Se les conoce como el inicio de los Andes y presentan un desplazamiento, un recorrido transversal, es decir, atraviesan la costa peruana de una manera transversal. Otra característica de estas estribaciones andinas es que pueden estar solas o se pueden encontrar acompañadas. Tres cosas que recordar de las estribaciones andinas: inicio de los Andes, recorrido transversal, solas o acompañadas. Hemos colocado aquí una que otra estribación andina dentro de Lima, ¿sí? Que es lo que más conocemos, como la estribación andina de Pasamayo, Guaquerones, Morro Soledad, que es el que figura en el cuadro, Cerro San Cosme, Cerro El Pino, Cerro San Cristóbal, que todo el mundo conoce, y en Ica hemos colocado a Tunga o Criterión, ¿sí? No te olvides que Tunga o Criterión es la estribación andina más alta de la costa. Pasamos ahora al relieve andino. Para eso nos vamos a apoyar en este pequeño gráfico que tenemos acá. Nosotros podemos observar claramente, ¿sí? Que el relieve andino, a nivel de geomorfología, vamos a tener tres sectores. El norte, que va desde la parte de la frontera con Ecuador hasta el nudo de Pasco. El centro del nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota y la zona sur del nudo de Vilcanota hasta las fronteras con Chile y Bolivia. Esos dos nudos que hemos mencionado y que están con rojo, son el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, son los nudos más importantes que tiene el Perú. Luego, tenemos otros dos nudos secundarios en el lado norte. Como tú puedes observar ahí, son el nudo de Pelagato y el nudo de Tuco. No te olvides que el nudo de Pelagato es conocido también como el nudo de Mollepata. ¿Por qué son importantes? ¿O por qué también se mencionan estos dos nudos secundarios? Fácil, porque entre ellos tienes a la Cordillera Negra, a la Cordillera Blanca, ¿sí? Tienes al Huascarán, tienes al Callejón de Huaylas, tienes al Cañón del Pato, ¿sí? Son geoformas importantes que se localizan dentro de estos dos nudos secundarios. Si tú observas, ¿sí?, la numeración que encontramos ahí, vas a encontrar la cantidad de cordilleras principales. No todas, pero son las cordilleras más importantes que tiene el Perú dentro de la zona andina. Lógicamente, si tú observas, te espero unos segundos para que me digas el número que has llegado a encontrar máximo. Lógico, el máximo número ha sido el 31, ¿verdad? Que se localiza en el departamento de Ucayali, ¿verdad? Esa cordillera 31 es la cordillera ultraoriental del Perú. No te estoy diciendo que es la cordillera más oriental, ¿sí? Se le conoce como ultraoriental del Perú. Luego, en la parte superior derecha tienes un cuadro de cordilleras fronterizas. Las cordilleras fronterizas, siguiendo la numeración que está en el gráfico, son la 1, la 6, la 8, la 26 y la 30. Huancabamba, El Cóndor, Cerro Campanques, Barroso y Palomani. Ahí tú tienes, ¿sí?, el departamento donde se localiza cada una de ellas. Veamos también, aprovechando este gráfico, cuántas cadenas hay. Si hablamos de cadenas, tenemos 8 cadenas. 3 al lado norte, 3 al centro y 2 al sur, ¿sí? En el lado norte, si te fijas, con color verde, en el norte con color verde, tienes, por ejemplo, la cordillera perteneciente al lado oriental, ¿sí? Luego, en el centro, bueno, la cordillera central norte, y para el lado izquierdo tienes a la occidental. Repetimos entonces, en el lado norte tienes, por ejemplo, aquí está, tienes la cadena oriental norte, central norte y occidental norte. Similar pasa en la zona centro, oriental, central y occidental. Pero en la zona sur, si te das cuenta, solamente tienes en el lado oriental y en el lado occidental. No hay un lado central. ¿Por qué? Porque aquí precisamente vamos a tener a la famosísima meseta del Collao. Entonces decimos que la meseta del Collao se localiza entre las cadenas oriental y occidental sur, ¿sí? Oriental y occidental sur. Luego, podemos sacar más información de aquí, lógico. Por ejemplo, es la cordillera 8, que es Cerro Campanques. Si te das cuenta, es la más boreal. Cerro Campanques es la más boreal. Por aquí tienes la cordillera número 26, ¿sí?, que es Barroso, es la cordillera más austral, o dile meridional, o dile más al sur.
Luego, la número 30, que es la cordillera Palomani, conocida también como Apolobamba, es la cordillera más al este, más oriental, más a levante del Perú. Y la número 1, que es Huancabamba, es la más occidental, es la más al oeste, es la más al poniente. ¿Sí? Dentro de geomorfología andina, veamos los volcanes. En el Perú existen 401 volcanes, 97% se encuentra extinto o inactivo y un 3% está activo. Aquí tienes, en esta parte de acá, los 12 volcanes activos que vamos a encontrar en el Perú. Y aquí tenemos volcanes notables, el volcán más alto que es el Coropuna, que está en Arequipa, el más hermoso que es el Misti, que está en Arequipa, el más austral que es Barroso, que se localiza en Tacna, la erupción más violenta es el volcán Huayna Putina. Huayna Putina se caracteriza por ser el volcán que ha tenido la erupción más violenta. Si tú no le dices Huayna Putina, no hay problema, puedes decirle Omate, es el mismo. ¿Sí? El nevado más hermoso es el Alpamayo y el departamento con el mayor número de volcanes es Arequipa. Luego mesetas. Sabemos nosotros que las mesetas son superficies casi horizontales localizadas a gran altitud. Reciben la denominación de altipampas, altiplanos o altiplanicies. Aquí tienes una que otra meseta importante, como por ejemplo la meseta de Galeras, que tiene la mayor población de vicuñas, la del Collao, que es la más extensa, Bombón, mayor altitud, Jalcas de Cutervo. Nosotros sabemos que Cutervo se localiza en Cajamarca, entonces Cajamarca está al norte, es la más boreal, y Guayay, que es el bosque geológico más alto y extenso del mundo. Aquí tienes, por ejemplo, una imagen de la meseta de Pampa Galeras, y aquí tienes una imagen de la meseta de Guayay, bosque geológico más alto del mundo. Y en Lima, por ejemplo, una meseta muy famosa es la meseta de Marcahuasi, ¿sí? Se localiza en Lima, pasando el pueblo San Pedro de Casta. Tienes aquí también principales abras. Nosotros sabemos que los abras son aquella parte baja, parte más baja entre dos montañas, entre dos cordilleras, que sirve para comunicar pueblos. Por ejemplo, en todos los libros de geografía, vas a encontrar como punto notable, que el paso o abra más alto es el paso de Anticonatitlio. Se localiza a 4.818 metros, comunica Lima y Loroya, y por esta abra se desplaza la carretera y el ferrocarril central. Eso encuentras en todos los libros, pero también sabemos que en los mismos libros figura que hay otras abras más altas, como Garagara, como Chonta, como Arramicruz, como Apacheta. Incluso para que te hagas una idea, el abra de Apacheta se localiza a 5.100 metros respecto al mar, ¿sí? 5.100 metros sobre el nivel del mar. Pero aún así el récord lo tiene Anticonatitlio. ¿Cuál es la diferencia? Que esas abras que te mencionaba, Pacheta, Garagala, Ramicruz, ¿sí? Cuando cruzas no vas a encontrar pueblos cercanos. Jurisdiccionalmente pues están en un departamento, en una provincia, incluso en un distrito, pero no hay pueblos cercanos. En su momento puede ser que exista, pero por el momento estamos hablando paso abra más alto, Anticonatitlio. Aquí tienes pasos o abras, características, la altitud y lo que comunica. La única parte que quiero recalcar es en el abra de Porcuya, que es del tipo artificial, ¿sí? Es del tipo artificial. No te olvides que en esta abra de Porcuya, que es del tipo artificial, por aquí se desplaza la carretera Mesonemuro y el oleoducto norperuano. La carretera Mesonemuro es conocida también como la carretera nororiental del Marañón. ¿Sí? Mesonemuro es la carretera nororiental del Marañón. Luego tenemos los valles interandinos, ¿verdad? Comenzando por el principal valle interandino, por la despensa del Perú, que es el Valle del Mantaro. Aquí tienes uno que otro nombre de valles famosos, valles importantes dentro del Perú, valles interandinos importantes. Luego, relieve amazónico. Nosotros sabemos que el relieve amazónico se divide en tres sectores. Ceja de selva, que se caracteriza porque tiene una fuerte pendiente, selva alta, que tiene una pendiente moderada, y selva baja, ¿verdad? La ceja de selva, a nivel de geoforma que vamos a encontrar, son los famosos BMN, o conocido también como los bosques montano-nubosos. Su mismo nombre lo dice, son bosques de montaña con abundante nubosidad.
En la selva alta vamos a encontrar a los contrafuertes andinos. ¿Qué son los contrafuertes andinos? Lo opuesto a la estribación andina. Si la estribación andina era el inicio de los Andes, los contrafuertes andinos son el fin de los Andes. Y luego tienes los pongos. Tú y yo sabemos que los pongos es producto de la erosión pluvial o fluvial. ¿Cuál de las dos? ¿Pluvial o fluvial? Te digo esto porque quiero que tú te acuerdes, ¿sí? En sus momentos, en clase, hemos hablado de erosión, ¿sí? Fluvial, pluvial, kárstica, eólica, etc. Pero aquí estamos hablando de un tipo de erosión, ¿sí? Si los pongos son formados por los ríos, estamos hablando que la erosión, si es de los ríos, ¿con F o con P? Con F, ¿verdad? Entonces estamos hablando fluvial. La pluvial es de la precipitación, es de la lluvia. ¿Con qué te proteges de la lluvia? Con el paraguas que tiene P de pluvial, ¿verdad? Precipitación, paraguas, pluvial. Pero aquí estamos hablando de los ríos, ¿sí? Entonces los pongos es producto de una erosión fluvial, ¿sí? Ahora, sabemos nosotros que el río que forma el mayor número de pongos es el río Marañón. También recordar que pongo viene del vocablo punku, que significa puerta o entrada a la Amazonía. Y en la selva baja, tenemos que la selva baja se encuentra dividida en las FAR. ¿Por qué decimos FAR? F-A-R-T, la inicial de cada uno, las FAR, F-A-R-T, Filos Altos, Restinga y Tahuampa, ¿sí? Las características ya las hemos mencionado ya antes en clase, pero ya tú lo sabes, las Tahuampas paran inundadas, las Restingas se inundan ocasionalmente, en época de crecida de los ríos, en los altos encontramos a las principales ciudades y los Filos es aquella parte que conecta con la selva alta. Entre otras características que ya repito en clase, lo hemos visto más detallado. Acá estamos haciendo un repaso. Luego, tenemos un pequeño cuadro de respecto a los pongos. Tenemos el nombre del pongo, tenemos el río y el departamento donde se localiza, ¿sí? Repito, tienes el nombre de los pongos, el río que origina cada pongo y tienes el o los departamentos donde se localizan. No te olvides que el pongo de Manseriche se caracteriza por ser el pongo más extenso del Perú, ¿sí? Luego tenemos los valles amazónicos, ¿sí? Aquí hemos colocado uno que otro valle importante, ¿sí? Valle Jaén, Bagua, San Ignacio, Chanchamayo, La Convención, etcétera, etcétera. Luego tienes las grutas, ¿sí? Aquí tienes una imagen. ¿De qué gruta es? De Gruta de las Lechuzas, Cueva de las Lechuzas. Es hermosa. Si tienes que visitarla, de todas maneras tienes que conocer tu Perú. Pregunto, ¿cuál es la gruta más profunda de América del Sur? Lógicamente es Huagapo, ¿verdad? Huagapo es la gruta más profunda de América del Sur, ¿sí? ¿Qué son las grutas? Son galerías o cuevas formadas por aguas subterráneas, generalmente en rocas calizas. Pasamos ahora a la última unidad 13, las 8 regiones naturales del Perú. Aquí vamos a basarnos netamente en uno que otro cuadro. Cuando hablamos de las regiones naturales, lógicamente estás viendo que está apareciendo la imagen del mismo señor repetidas veces. Estamos hablando de él, Javier Pulgar Vidal, es el autor, ¿sí? Es el autor de las regiones naturales del Perú. Lógicamente, el principal fundamento que él va a tomar como referencia para establecer su clasificación, ¿sí? Es el nivel altitudinal que vamos a encontrar en la cordillera de los Andes. Nosotros sabemos, nos han enseñado desde primaria las regiones naturales del Perú: Chala, Yunga, Quechua, Suni, llamada también Jalca, Puna, Janca o Cordillera, Rupa Rupa y Omagua. Aquí tienes la toponimia, ¿sí? Básicamente hemos escrito toponimia en runasimi. No te olvides que runasimi es el quechua, que significa chala en runasimi, planta de maíz, yunga, valle cálido, quechua, tierras de clima templado. Tienes el clima. No te olvides que la única región natural que tiene dos variantes climáticas es la región Chala. Y tienes también a la denominación del poblador. Luego, hemos colocado relieve por cada región, ¿sí? Por cada región natural hemos colocado los relieves característicos.
¿sí? Aquí tú tienes de una manera un poco detallada. No profundamente, pero hemos colocado las partes más esenciales. En clase siempre se hace más. Luego tenemos flora y vegetación y fauna, ¿sí? En Chala, por ejemplo, destaca el manglé, destaca el llantén, en Yunga destaca el moy, el palo santo, en Quechua destaca el aliso, el eucalipto. No te olvides que la región Quechua se le conoce como región del eucalipto. En Suni tienes la cantuta, que es la flor sagrada de los incas. En Puna encuentras la puya Raimondi, conocido también como titanca. Procura relacionar palabras. A veces no es necesario ver el significado, solamente relaciona palabras. Pu de Puna, pu de Puya, Raimondi, ¿sí? Por ahí relaciona. Preguntan, Puya Raimondi, ¿dónde se localiza la Puya? Puna. Ahí está, y ahí lo puedo sacar. En Janca tienes la yareta y tienes musgos y líquenes, etc. Y en la parte de fauna, no te olvides que la anchoveta es la especie más extraída, ¿sí? Luego tienes en Yunga el picaflor. Aquí, esta parte es importante porque en Yunga tienes insectos transmisores de la uta y el paludismo. Por eso la región Yunga se le conoce como región de la uta y el paludismo. Y también región de la verruga. Aquí tienes, vuelvo a repetir, aquí tienes, ¿sí? Luego tienes récord por regiones naturales. Aquí sí vamos a demorarnos un poquitito. En la región Chala se caracteriza porque es la más occidental, es la más poblada y desértica al mismo tiempo. Recuerda tú que la corriente peruana forma el famoso desierto del Pacífico, genera la aridez de la costa, entonces tiene que ser desértica. Y lo que habíamos mencionado, de dos tipos climáticos y de escasa vegetación. La región Yunga es la región de los huaicos. Si tú no le dices huaico, le puedes decir yogyas. Huaicos o yogyas, es lo mismo. Se caracteriza la Yunga porque tiene una permanente insolación, región de la uta, paludismo, verruga, región frutícola y es la andina más baja, ¿sí? En cambio, Quechua es la andina más poblada. Yunga es la andina más baja, Quechua es la andina más poblada y es la región despensa del Perú, lo que habíamos mencionado también en la región del eucalipto. Luego, en Suni, como nosotros vamos a verlo así, si regresamos un ratito, vemos aquí, mira, ve, en Suni, por ejemplo, clima templado frío, clima templado frío. Si nos vamos por nivel altitudinal, vamos aumentando el nivel altitudinal, ¿sí? Recuerda que Chala va de 0 a 500, Yunga de 500 a 2300, Quechua de 2300 a 3500 y Suni de 3500 a 4000. A partir de este nivel altitudinal aparece la palabra frío. Frío, allá. Entonces, ¿con qué lo voy a relacionar? Fácil. Vamos a relacionar que Suni se caracteriza por ser el inicio de las heladas, ¿sí? Aparece el frío, inicio de las heladas, ¿sí? Y que hemos mencionado, límite de las agriculturas. La región Puna. En la Puna hay predominancia de mesetas. Y en las mesetas hay bastante ichu. Y el ichu es alimento para el ganado. Entonces, zona ganadera, ¿verdad? Encontramos las sabras, la mayor cantidad de lagos, lagunas y los bosques más altos. Luego, en Canga o Cordillera es la insolación más intensa. Una cosa es permanente insolación en Yunga. Como por ejemplo, ¿conoces a alguien que vive en Chosica? Vive en Yunga. Chosica de Yunga, ¿sí? Ahí hay permanente insolación. Estamos hablando insolación permanente, por eso hay sol todo el año prácticamente, ¿sí? En cambio en Janca es una insolación más intensa. Se caracteriza por ser la más fría, atmósfera más seca y diáfana, más despoblada y región de glaciares. Luego, en Rupa Rupa se le conoce como región de las orquídeas, de los picaflores y de murciélagos, y en Omagua es región de palmeras. Eso es en términos generales, porque si hacemos una comparación únicamente entre Rupa Rupa y Omagua, sabemos, por ejemplo, que Omagua tiene la mayor diversidad, es la más desconocida, etc. ¿Sí? Cuando digo mayor biodiversidad me refiero tanto de flora como de fauna. Ahora, luego de haber hecho ese pequeño repaso, ¿sí?, respecto a las tres unidades que hemos tocado, unidad 11, hidrografía peruana, unidad 12, relieve peruano, unidad 13, 8 regiones naturales del Perú, vamos a tratar de ver lo siguiente. Preguntas tipo. ¿Tipo qué? Comenzamos, por ejemplo, preguntas tipo examen de admisión, también preguntas tipo examen de la pre, lógicamente, para que te vayas perfilando y te vas a dar cuenta que hay muchas preguntas parecidas. Por ejemplo,
En hidrografía peruana, primera pregunta. La cordillera de los Andes atraviesa el Perú en sentido latitudinal y constituye el eje vertical de las vertientes hidrográficas del Pacífico, AL, y la del Atlántico, AL. Es una pregunta que viene en San Marcos en el año 2012. ¿Sí? Mira, ¿ven? Aquí tiene. Entonces volvemos a leer. La cordillera de los Andes atraviesa el Perú en sentido latitudinal y constituye el eje vertical de las vertientes hidrográficas del Pacífico, AL, y del Atlántico, AL. Es decir, ¿en dónde se localizan? Lógicamente, tienes aquí las alternativas. Te doy 10 segundos para que pienses la respuesta. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Sí? Vamos a ver si le atinaste. Respuesta E. ¿Sí? De oeste, claro. El Pacífico está hacia el oeste y la del Atlántico está hacia el este. Pregunta número 2, también de la San Marcos, año 2012. No sé por qué se borra ahí, pero bueno. En la cuenca hidrográfica del río X se encuentran instalados 5 centrales hidroeléctricas de gran importancia energética para Lima metropolitana. La respuesta ya salió. Nos dice, en un río hay 5 centrales hidroeléctricas para Lima. Entonces estamos hablando de, no necesito darte tiempo, estamos hablando del río Rima, ¿verdad? Río Rima. Excelente. Siguiente pregunta. Tenemos una pregunta ahora de la UNI. Indica en qué región se ubica la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. No te olvides que Santiago Antúnez de Mayolo generaba la mayor producción de energía en el Perú y formado por el río Mantaro. Lógico, ¿sí? A ver, ¿en qué región? Huancavelica, Ancash, Junín, Pasco y Ayacucho. Te doy 5 segundos porque no necesitas más. 4, 3. Ahí va la respuesta, Huancavelica. ¿Sí? Huancavelica. Siguiente, una pregunta también de la UNI. De los siguientes ríos, Acari, Caplina, N, Majes y Avarí, indique cuáles pertenecen a la cuenca del Amazonas. Ya tienen la respuesta. Acari queda en Arequipa. No, no va a ser. Caplina queda en Tacna. No va a ser. N, claro. Recuerda que el N y Perené formaban el tambo. El es Majes está en Arequipa y Yavarí. Es un río limítrofe con el territorio brasileño. Es un afluente por el margen derecho del Amazonas. Entonces, clave, lógicamente, enano. Luego tenemos pregunta 5. Pregunta, jugamos de locales porque es de nuestra universidad, ¿sí? La Villarreal. Río de la vertiente del Pacífico con gran concentración de centrales hidroeléctricas. ¿Te das cuenta? Es una pregunta totalmente parecida a la que vino en la San Marcos. Lo retrocedo a la pregunta número 2. ¿Sí? La San Marcos lo preguntó de otra manera en el 2012. En el 2012, misma pregunta, pero con diferente manera. ¿Sí? Diferente forma de hacer la pregunta, pero al final es la misma. ¿Sí? Y aquí lo tienes, río de la vertiente del Pacífico con gran concentración de centrales hidroeléctricas, Villarreal 2006, estamos hablando lógicamente del río Rímac. Luego, los ríos que forman parte de la vertiente hidrográfica del Pacífico se caracterizan por, es una pregunta de Previ, aquí del siglo pasado. A ver, los ríos que forman parte de la vertiente hidrográfica del Pacífico se caracterizan por, te dejo 12 segundos, no necesitas más. ¿Lo tienes? ¿Ya? ¿Sí? A ver, enano no puede ser, ¿verdad? Meandros, no. Dedo, abundantes recursos, no. Casa, la navegabilidad, no. Beso, abundante caudal, no. Entonces nos queda solamente avión. Respuesta alternativa A. Mostrar un régimen irregular durante el año. Pregunta número 7, otra pregunta de la San Marcos 2017, una pregunta un poco más actual. Dice, en la selva baja, los grandes ríos afrontan dificultades para drenar sus aguas, debido a su extensión y a las suaves pendientes del relieve, razón por la cual desarrollan sinuosidades conocidas como, o sea, nos está preguntando
¿Cómo se le conoce a esa sinuosidad que vamos a encontrar en la selva baja? Esos ríos, esa sinuosidad que se forma. Esa es la pregunta, ¿sí? Te lo están explicando de otra manera, pero básicamente esa es la pregunta. Y aquí tienes alternativas: Restinga, Lagunas, Tahuampas, Cochas y Meandros, ¿verdad? Las de Restinga es parte de la selva baja. La laguna es igual que las Cochas, tiene el mismo nombre en la Amazonía, lagunas o cochas. La Tahuampa es parte de la selva baja, únicamente la respuesta es meandros. Pregunta 8, una pregunta de la UNI. Marca la alternativa que sola caracteriza la superficie de la puna. O sea, ¿qué alternativa por sí sola representa unas características de la puna? Ahí tienes, a ver, hermosos nevados con sus lagunas y glaciares, paisaje de alta meseta con superficie ondulada, resultado de la profunda erosión efectuada por los ríos, la vertiente árida surcada por ríos y quebradas, y pequeñas cuencas torrenciales inactivas desde hace muchos años. Como me está diciendo de Puna, y hace rato hemos dicho que Puna, predominancia de mesetas, ¿dónde está la palabra mesetas para que lo relaciones? Lógico, alternativa B. Pregunta número 9. Nuestra universidad en el año 2008 preguntó: ¿los volcanes de Ampato, Coropuna y Sabancaya se encuentran en la región D? No necesito darte tiempo, la respuesta es Arequipa. Pregunta 10. Pregunta de ese previ, ciclo pasado. Terrazas de la llanura amazónica que se inundan en la época de crecida, ¿verdad? Llanura amazónica, estamos hablando de la FARC, Filo, Salto, Restinga y Tahuampa. ¿Quién se inundaba en época de crecida de los ríos? Estamos hablando de las restingas, ¿verdad? Restingas, clave, avión, A. Pasamos, pregunta 11, 8 regiones naturales del Perú. San Marcos 2014 dice: la población peruana distribuida en el piso altitudinal, que se extiende entre los 2.300 y los 3.500 metros, se concentra principalmente en, primero, como recordar, de 2.300 a 3.500 metros de altitud, tenemos a la región Quechua, ¿verdad? Región Quechua. Y en la región Quechua tenemos valles interandinos, y esa es precisamente la clave. Clave de respuesta de valles interandinos. Pregunta número 12, San Marcos 2016, nos señala lo siguiente: las variadas características del territorio, como clima, vegetación y paisaje, sirven de base para identificar las 8 regiones naturales del Perú. Señala la alternativa que asocia respectivamente región natural y relieve representativo. Ya. En pocas palabras, nos está preguntando: ¿qué región natural, ¿sí?, está vinculada de una manera correcta con el relieve? Región natural y relieve. Esta última parte de acá en realidad que es la pregunta. Lo demás es floro. ¿Sí? Región natural y relieve representativo. A ver, en Chala, Pampas, sí. Valles, también, puede ser, sigamos leyendo. Omagua, montañas y cañón, no. Jalcalto, no. Ya no necesitamos darle más vuelta al asunto. Respuesta, avión. A. Y luego, pregunta 13, la última, es una característica de la región Quechua. Característica de la región Quechua. A ver, ¿su significado es blanco? No. ¿Es la de menor humedad atmosférica? No. ¿Tiene la mayor población de la zona andina? En este caso en el Distrito Sierra. Bueno, población andina, sí. Recuerda que hace un momento vimos un cuadro donde decía que la región Quechua es la andina más poblada, ¿sí? Muy bien. La respuesta, C.